Hola, muy buenos días a todos. Hoy en nuestro espacio Hablemos de Comercio le va a poner voz un hombre que a sus 14 años ya sintió inquietud por la política, a la que define como un instrumento necesario para cambiar todo aquello que no funciona y mejorar la vida de los ciudadanos. Me estoy refiriendo a José Luis Mateos, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca. Muy buenos días, José Luis, y bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Durante los siguientes minutos, José Luis, vamos a profundizar sobre distintos aspectos que afectan al sector del comercio en la ciudad de Salamanca. Pero antes de nada, nos gustaría saber qué concepto de comercio tiene el Partido Socialista. Bueno, pues es un comercio que tiene que ver con la realidad de la sociedad salmantina también. Es verdad que en los últimos tiempos hemos visto cómo han ido irrumpiendo determinadas, por decirlo de alguna manera, grandes superficies, pero nosotros seguimos apostando por ese comercio de calidad, en el que haya un valor añadido precisamente por la calidad, la atención al público, el comercio de alguna forma tradicional, pero innovando. Y creemos que es algo que está en la realidad salmantina, que se apoya desde hace muchos años y desde la experiencia que tienen algunos de los comerciantes y empresarios del comercio de la ciudad de Salamanca, y creemos importante además potenciar a futuro. Uno de los aspectos clave para el comercio, José Luis, es el asociacionismo, no hay duda. Desde AESCO, además, creemos que uno de los éxitos del asociacionismo consiste en una gestión conjunta, en una imagen corporativa y en una buena comunicación y promoción de la zona de los comercios de Salamanca. ¿Qué opinión tienes sobre el tema? Es fundamental, la unión hace la fuerza, ¿no? Y cuando hay intereses comunes en torno a un sector como el del comercio, el asociacionismo es absolutamente prioritario, fundamental, y que debe además ser promocionado a su vez, y valga la redundancia, por las instituciones públicas. Creemos que, aunque es verdad que existe ese cierto corporativismo en cualquier sector, incluso también el tema de los trabajadores, y dentro de los trabajadores en cada sector existe ese proteccionismo a sí mismo, creemos importante que exista, porque es la defensa de los intereses comunes de un sector, de un tipo de empresariado en la ciudad de Salamanca, que conjuntamente es capaz de alcanzar mejor sus objetivos, y que las instituciones además también nos facilita la labor de dirigirnos al empresariado, en este caso del comercio. Bueno, desde luego tampoco hay duda de que estando José Luis en una asociación, el pequeño y el mediano comercio, por ejemplo, de aquí de Salamanca, puede hacer frente a las campañas de promoción y publicidad que hacen constantemente las multinacionales y las grandes empresas, que de otra manera, de forma individual, pues a lo mejor les sería un tanto imposible asumir o hacer frente a ellas, ¿no? El término de economías de escala, ¿no? Cuando uno comparte costes en un objetivo común, por ejemplo, campañas de promoción en épocas muy, muy concretas de Navidad, San Valentín, pongamos el caso, o algún tipo de campaña más específica de otro tipo, nos parece muy positivo que el pequeño o mediano comercio se junte y aúne sus esfuerzos para reducir costes que evidentemente un empresario individual lo que tendría que hacer era invertir un gran porcentaje de su facturación para hacer frente a este tipo de promociones, y que sin embargo arropados en el colectivo con unos intereses comunes y para hacer frente efectivamente a grandes campañas de publicidad pagadas con muchos recursos por parte de las grandes superficies comerciales, no podría hacer, con lo cual nos parece una buena alternativa, un buen camino, y que se debe sin lugar a dudas promocionar y sustentar. Otro de los puntos, por ejemplo, muy fuertes por los que se apuesta desde AESCO es por la colaboración con la Administración. Nosotros creemos que solo así se pueden impulsar o lanzar proyectos o iniciativas muy importantes para, por ejemplo, potenciar y revitalizar el sector aquí en Salamanca, mejorar las condiciones y la competitividad de las empresas. Es decir, lo que buscamos es impulsar tanto el sector comercial como el sector turístico en Salamanca, porque tenemos que aprovechar las importantes cifras de visitantes que constantemente vienen a nuestra ciudad, y de lo que se trata sobre todo es incentivar el gasto de estos turistas para que consuman en nuestros comercios. Es absolutamente vital y fundamental, lo decía antes, se debe promocionar y potenciar el asociacionismo para la defensa de los intereses comunes de un colectivo, como en este caso el del comercio en la ciudad de Salamanca, pero sobre todo en las épocas más duras de la crisis económica, que es verdad que pueden haber pasado ya, en algunos casos no del todo, pero las administraciones públicas tienen que acercarse precisamente a este sector comercial de la ciudad de Salamanca, potenciarlo, ayudarlo de la mejor manera posible a través de planes de dinamización comercial, a través de incentivos fiscales, porque el ayuntamiento también puede, a través de sus ordenanzas, intentar que los comerciantes les pueda hacer más fácil el llevar a cabo su actividad en la ciudad de Salamanca, y que no nos podemos olvidar
que el comercio forma parte de nuestra ciudad, es una seña identitaria de nuestra ciudad, y que cuando viene un turista de fuera, la imagen que se lleva de la ciudad no solo el patrimonio que puede ver y que está accesible para todos, sino su primera experiencia en un comercio salmantino, y eso entra dentro de la imagen de la ciudad que queremos proyectar hacia el exterior, y las instituciones públicas, o desde las instituciones públicas, no podemos permanecer ajenos y tenemos que cuidar desde los instrumentos que tenemos al comerciante y al comercio en la ciudad de Salamanca. Si tuviéramos que hacer ahora un análisis del sector del comercio en la ciudad de Salamanca, José Luis, como portavoz del principal partido de la oposición en Salamanca, ¿cómo ve el sector del comercio en la ciudad? Hombre, yo he visto un comercio que ha sufrido de forma muy notable la crisis económica, como lo ha sufrido la ciudad. La verdad que me duele ver en algunos espacios de la ciudad cómo hay locales vacíos en los que o históricamente ha habido algún tipo de comercio allí, o han intentado que fructificara algún tipo de nuevo comercio y no ha sido posible. Eso la verdad que lo lamento desde el punto de vista político y también como ciudadano que pasea por las calles de Salamanca. Y por tanto creemos que es absolutamente importante que se favorezca la instalación de nuevos comercios, la consolidación del comercio que funciona, y en definitiva lo que decía, insisto mucho en ello, en eso nos va la imagen de ciudad que se tenga de nosotros y la propia imagen que los ciudadanos salmantinos tenemos de nuestra propia Salamanca. Tenemos que vivirlo como algo más, una seña de identidad nuestra, debemos cuidarla y tenemos que hacer un esfuerzo muy importante desde las instituciones y como ciudadanos de cuidar a nuestro comercio y en la medida de lo posible también comprar en nuestro comercio salmantino. ¿Y a qué retos, ya desde el punto de vista personal, a qué retos cree que se está enfrentando el comercio en estos momentos? Has hablado del tema de la crisis económica, que es verdad que ha afectado mucho al pequeño comercio, al mediano comercio de Salamanca. ¿Qué retos tenemos ahora por delante? Bueno, hay algunos nuevos y hay otros que yo creo que son ya fruto de la globalización, ¿no? Hay retos nuevos de la globalización, como por ejemplo las compras por Internet. Es decir, ahora mismo los ciudadanos nos hemos vuelto muy cómodos. Es decir, podemos tener un producto y además con plataformas de comercio digital o por Internet como Amazon, que te ofrecen un producto en capitales de España, no todavía en Salamanca, en menos de 2 horas. Entonces, claro, hay que competir con eso. Es decir, hay que competir con la rapidez y la cierta comodidad, entre comillas, que ofrecen las nuevas tecnologías. Y eso desde el pequeño comercio se puede afrontar, porque se pueden incorporar las nuevas dinámicas de las nuevas tecnologías a la tradición comercial que existe en el día a día. Y eso es importante, porque un comercio lo tienes debajo de tu casa, no tiene que venir ningún repartidor a traértelo a casa. Y eso es un reto, yo creo que ahora fundamental. Y eso incluye también el tema de la calidad de la atención. El tema de Internet es muy frío, es decir, tú vas a una página web, muchas veces tienes que andar descambiando porque no es la talla que tú habías pedido o la talla no es la que se ajusta a tus preferencias. Entonces eso hay que explotarlo y creo que es el reto fundamental que tiene ahora mismo el comercio en Salamanca y el comercio a nivel, yo creo que nacional o internacional, el enfrentarse a esa nueva competitividad que sí que ofrecen en gran parte las nuevas tecnologías. Hablaba José Luis del comercio como seña de identidad de una ciudad. Totalmente de acuerdo. Nosotros también añadimos o pensamos que el comercio hace una labor muy, muy importante como dinamizador de barrios. Es decir, es importantísimo que haya una unión, una colaboración entre los comerciantes de una misma zona para impulsar aquellas actividades que beneficien, por ejemplo, a tal determinado barrio a crecer. Fundamental. Los barrios es verdad que están siendo azotados sobre todo por la crisis económica en cuanto al tejido empresarial y sobre todo en el comercio. El típico comercio de barrio, muchas veces de ultramarinos, de alimentación, vemos cómo progresivamente ha ido desapareciendo en algunas zonas de la ciudad y ha ido concentrándose en superficies medianas o más o menos grandes de hipermercados o supermercados. Y eso la verdad que nos ha preocupado bastante, porque hemos visto cómo iban ganando un poquito de terreno o bastante terreno las grandes superficies en detrimento de ese comercio tradicional del día a día, donde se compraba el pan, donde se establecía una conversación de tú a tú entre vecinos, porque normalmente el comerciante vivía en el propio barrio, vivía y sigue viviendo en algunos casos. Nosotros creemos que el comercio es absolutamente dinamizador, porque le da vida a los locales que hay en los barrios, porque le da vida a la relación entre vecinos y creemos que se debe fomentar. Muchas veces, y es cierto que cometemos el error de centrarnos, valga la redundancia, en el centro de la ciudad, porque es donde más afluencia de público, sobre todo de fuera, existe. Pero la gente que vivimos aquí también hemos notado cómo incluso la extensión de la ciudad en algunas zonas no incluía ni siquiera locales comerciales.
por ejemplo, Huerta Otea o Vista Hermosa, escasamente los edificios que allí se construían, por la tipología o la fisonomía del barrio, incluyen locales comerciales. Y eso es un déficit que tenemos que es verdad que ya está superado, porque no se puede cambiar un edificio para incluir un bajo comercial, pero que nos dice mucho de cómo se ha ido evolucionando y cómo se ha ido construyendo la ciudad en los últimos tiempos. Estamos hablando además, José Luis, de un sector que afecta directamente a más de 20.000 familias en la provincia de Salamanca. Es un sector además que está muy feminizado y donde hay un grandísimo porcentaje de gente joven. No hay duda que en este caso la actividad comercial en Salamanca pues desempeña un papel importantísimo, ¿no?, dentro de la economía. Absolutamente, las cifras hablan por sí solas, pero no solo eso, es que lo notamos. Es decir, notamos como cuando hay una medida que afecta o bien en positivo o en negativo al sector comercial en la ciudad de Salamanca o en la provincia, tiene sus efectos también en otros sectores. Es decir, y al revés. Vimos como, por ejemplo, un hecho muy significativo que fue la supresión de la paga extra en el año 2012 a los funcionarios. En una ciudad, en una provincia como esta, en el que la población dependiente del sector público, como empleados públicos o funcionarios, es muy importante, vimos cómo afectó de manera notable a la venta en comercios, porque además fue la paga extra de Navidad, que es prácticamente la que se queda íntegra en la ciudad, ¿no? La de verano quizás se emplea en vacaciones para irse fuera. Y eso es muy importante. Entonces las decisiones políticas a veces afectan mucho a un sector tan importante, dinamizador de la economía local y seña de identidad de nuestra ciudad, como para que nos tomemos a veces con menor importancia algunas decisiones que se toman. Por eso, no solo por las cifras, sino también por los efectos que tiene en la economía real, nos parece que es muy importante tener en cuenta al sector del comercio. Hablando un poco de la seriedad a la hora de afrontar o de tomar determinadas decisiones, pues desde AESCO le damos muchísima importancia a la negociación del convenio colectivo de comercio, ¿no? En este sentido, José Luis, ¿qué postura defendéis el Partido Socialista en el tema de las negociaciones de los convenios? En una negociación hay dos partes, una es la parte sindical y la parte empresarial patronal, por decirlo de alguna manera, y que siempre cuando se acuerda y cuando se llega a buen puerto en las negociaciones es bueno para las dos partes de la negociación. Yo creo que nosotros desde el Partido Socialista tenemos una profunda tradición de defensa de los derechos de los trabajadores. Creemos que ha habido una legislación laboral en los últimos tiempos que no ha favorecido precisamente la negociación colectiva, pero nosotros confiamos en que fruto de esa negociación colectiva, en el que cada parte tiene que exponer sus máximos y también, pues en alguna manera, los mínimos. Creemos que los trabajadores del sector del comercio tienen que estar retribuidos adecuadamente, pero sin que ello suponga, evidentemente, que muchas empresas se vean abocadas al cierre precisamente por eso. Es decir, creemos fácil la conciliación de intereses y que tiene que ser fruto de la negociación entre dos partes, que desde luego en algunas ocasiones tendrán intereses contrapuestos, pero la mayor de los casos es intereses. No, ¿verdad? En absoluto. Vamos a ver, creemos que es importante. Es verdad que en una relación, tras las últimas reformas legales en materia laboral, una parte de la relación laboral es verdad que está más débil. No solo efecto de comercio, a efecto en general, porque se ha suprimido en muchas ocasiones la negociación colectiva y muchos de los derechos de los trabajadores. Entonces, a día de hoy, y nosotros desde el Partido Socialista no lo compartimos, que sea para crear empleo lo más fácil que se haga sea el despido, pues no nos parecía una medida correcta, porque lo que en el fondo acabas provocando es un mayor despido. Lo que sí consideramos es que en el sector del comercio, como en cualquier otro sector empresarial o del mercado laboral, lo que tiene que existir es una remuneración adecuada y una conciliación de intereses. Nosotros no buscamos la ruina del empresario en absoluto. Creemos que es compatible mantener unos salarios dignos con una cuenta de resultados saneada. Esa es la conciliación de los intereses, que ninguna de las partes pierda y que evidentemente en época de crisis económica ha habido que ajustarse el cinturón, pero que se haga en igualdad de condiciones, nunca que se apriete más a ninguna de las dos partes, ¿no? Un equilibrio, ¿no? Pero fruto de la negociación, siempre, que no se prime en la negociación una de las posturas, en ningún caso. Centrándonos ahora, José Luis, en otro asunto, uno de los temas que más debate despierta aquí en la ciudad de Salamanca es la apertura de los comercios los domingos y los festivos. ¿Qué postura tiene al respecto el Partido Socialista? Un debate que se produjo ya en el ayuntamiento, en el mandato anterior, en la legislatura anterior, y que yo viví en primera persona también. Nosotros no somos partidarios de la liberalización total. ¿Por qué? Porque creemos que ahí realmente el pequeño, mediano comercio se puede ver claramente perjudicado en relación a las grandes superficies que están en mejores condiciones de competir en esos términos. Por eso apostamos por una apertura
también negociada entre las asociaciones y entre el sector del comercio con las administraciones públicas, y a día de hoy un número determinado de festivos al año nos parece bastante razonable dentro de lo que cabe. De hecho, José Luis, estudios que se han realizado en domingos en los que se ha abierto el comercio y no necesariamente en épocas fuertes como por ejemplo la Navidad, revelan o exponen que estos domingos de apertura comercial no terminan de repercutir, bueno, pues de forma positiva en las cajas registradoras de los comerciantes. Claro, yo creo que la renta disponible es la que es, el consumo es el que es. Lo único que es probablemente se fraccione o se distribuya a lo largo de las distintas jornadas u horarios, pero no creo yo que incentive mucho más el consumo por el hecho de abrir más. La renta disponible, insisto, es la que es. El ciudadano tiene en el bolsillo lo que se puede gastar y no creo que se vaya a endeudar por el hecho, para gastar más, quiero decir, por el hecho de que abran más días los comercios. Yo creo que eso es un debate falso que ha sido interesado en muchas ocasiones por las grandes superficies, pero para desplazar al pequeño comerciante y mediano. Y creo que en Salamanca no se debería plantear de nuevo la liberalización total, porque creemos que no sería positivo para la ciudad. Hablando en este sentido de la conciliación laboral y personal, en este caso de los empresarios, desde AESCO creemos que es importante trabajar, por ejemplo, otro tema como es el tema de la optimización de los horarios. Sería un buen planteamiento, no sé, implantar a lo mejor la jornada continua durante todo el año. El tema de la conciliación y el tema de la jornada laboral, yo creo que es un debate que se debe hablar. Se debe hablar y se debe abrir. Incluso a nivel nacional se ha planteado el que tendamos a un estilo de vida más europeo distinto de España, donde los horarios son diferentes y empiezan antes y termina también antes la jornada laboral. Me parece interesante que se pueda abrir, no solo en el ámbito de Salamanca, sino a nivel nacional, la posibilidad de adaptar nuestros horarios a un estilo de vida que permita y favorezca la conciliación laboral y familiar. Hombre, si tuviéramos que buscar razones para trabajar o para intentar impulsar todo el tema de la optimización de los horarios, la jornada continua, por ejemplo, en los comercios, se podrían decir, bueno, pues por ejemplo que aumenta la motivación, reduce el estrés, incluso aumenta la productividad, el rendimiento, estimula, entiendo, la optimización del tiempo, también te enseña a planificar, es decir, razones suficientes, ¿no?, para que, por ejemplo, podamos empezar a trabajar sobre este asunto y a lo mejor equipararnos o adaptarnos, por ejemplo, al modelo que tienen en Europa. Yo sé que en un sector como el del comercio quizás es más complicado porque depende mucho de los usos del cliente, pero es verdad que en España, y los estudios lo dicen así, cuando se analiza el tiempo de trabajo y el resultado de ese tiempo de trabajo, a veces hay un desfase. Es decir, en España parece, según los estudios, se trabaja muchas horas y muchas veces de manera dispersa, pero no se obtiene la productividad que otros países que trabajan menos horas. Es decir, es un debate muy importante el tema de la conciliación y de la continuidad o no en la jornada laboral, que la jornada continua, porque probablemente lo que haya que hacer es concentrar los esfuerzos en menos tiempo y obtener ese resultado. A veces nos obsesionamos mucho con decir que hemos estado en un despacho, en nuestro ámbito de trabajo 10, 12 horas, cuando en realidad a lo mejor lo que tendríamos que hacer es... tenemos 6 horas. Efectivamente, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es concentrar ese esfuerzo y probablemente la jornada laboral efectiva en el día a día no tenga que ser de 8 horas, sino de 5, de 6 y a lo mejor otro día de más horas. Ese debate me parece interesante a efectos de cómo se organiza el trabajo, pero eso también depende mucho de las características del sector, de la empresa, etcétera. Pues con esta idea sobre la mesa, que por supuesto desde AESCO vamos a seguir trabajando en ella, terminamos esta entrevista. José Luis Mateos, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, te agradecemos muchísimo que hayas querido compartir con nosotros tu visión del comercio en la ciudad y nos volveremos a ver muy pronto. Muchas gracias a vosotros y aquí estoy a vuestra disposición.